¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a el capítulo estreno de un nuevo programa que vamos a emitir todas las semanas a través de la señal de T13 en vivo y por supuesto a través de todas nuestras plataformas. Será un espacio de conversación con grandes figuras del quehacer nacional e internacional y queríamos comenzar de la mejor manera. Y creo que en esta ocasión lo hemos logrado con creces, porque hemos logrado el privilegio de obtener una entrevista que no habíamos tenido la oportunidad de tener en Chile, poder conversar de una manera directa con una de las mujeres más importantes en el ámbito de la política internacional hoy en día y por supuesto también, por qué no decirlo, una de las mujeres más valientes del planeta. Estamos con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ganadora de las elecciones presidenciales en ese país, que lleva ya, María Corina, si no lo sumé mal, 13 meses que has estado sin que se sepa tu ubicación real, por no decir escondida, sufriendo todos los embates del régimen de Maduro. Por eso agradecemos muchísimo poder conversar contigo en esta jornada. Muchísimas gracias, Mónica. Al contrario, te agradezco a ti por esta oportunidad de poder llevar un mensaje a todo el pueblo chileno. En primer lugar, de agradecimiento, porque sé que hemos tenido su apoyo en esta lucha contra esta tiranía brutal, y también por la forma como ustedes han acogido a tantos venezolanos que han sido forzados a huir para poder salvar su vida o la de sus familias, y que mi anhelo es que puedan regresar muy pronto a nuestro país. María Corina, la primera pregunta que te quiero hacer, fíjate, no es política, es humana. Quiero saber cómo estás. ¿Cómo aguantas el encierro que has tenido durante ya 13 meses, alejada de tu familia, de tu madre, de todo lo que estás viviendo, probablemente de toda la persecución política que sufres día a día? Bueno, no te voy a negar que ha sido una experiencia muy demandante, retadora. Yo jamás me hubiera podido imaginar que podía pasar más de un año sin estar con nadie, ¿no? Sin poder tener contacto físico, tocar, besar, abrazar, mirar a los ojos. Obviamente la distancia de mis equipos, que están muchos perseguidos, encerrados, o han tenido que huir de Venezuela para salvarse. Mis hijos, mi marido, mi mamá. Obviamente en lo personal pega mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero decirte que me ha permitido concentrarme exclusivamente en la tarea de lograr la liberación de Venezuela. O sea, trabajar todos los días de mi vida y las horas incluso de la noche en avanzar en esta tarea. E incluso yo te diría que espiritualmente también ha sido una experiencia de descubrimiento y crecimiento personal. María Corina, ¿cómo ha sido este año y cómo está la oposición venezolana a un año del fraude electoral? Bueno, ha sido un proceso brutal porque se ha desatado el terrorismo de Estado en Venezuela, como lo ha afirmado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este régimen ya cruel y brutal de siempre, desde el primer día, hemos visto las demostraciones más horribles: torturas, desapariciones, asaltos sexuales, llegar a las casas de ciudadanos que solamente habían trabajado en la defensa del voto, cuidando un acta, y se los llevaban a la fuerza, les marcaban las casas, las puertas de sus casas. Si ellos no estaban, se llevaban detenidos a sus familiares, Mónica, esposas, hijos, para que se entregaran, ¿no? Mientras estamos hablando, todavía hay 816 presos políticos en Venezuela, 42 desaparecidos. Ayer se cumplió un año de la detención, del secuestro de Perkin Rocha, un gran amigo, abogado, que fue nuestro representante ante el Consejo Nacional Electoral, y su familia no ha podido verle en un año, ni sus abogados. Entonces, aquí todo el que levanta la voz, la madre que protesta por agua, el joven que pone un post en sus redes sociales, inmediatamente es buscado, perseguido, detenido. Sin embargo, el país en este momento enfrenta con gran fortaleza y dignidad y con una enorme expectativa de lo que sabemos que será el desenlace de esta enorme lucha y que traerá la libertad a Venezuela. Vivir con miedo debe ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas a nivel personal y también colectivo, viendo a tus compatriotas? Bueno, son muchos años en esto, Mónica, y la verdad es que uno va aprendiendo a vivir bajo la amenaza permanente, ¿no? Y te debo decir que quizás lo que más duele son las agresiones al honor,
a tu nombre, a tu familia. Y la mentira, la brutal cinismo de quienes son una maldad absoluta, Mónica. Ellos tienen a un país sumergido en la pobreza de manera intencional. Mira, un maestro en Venezuela hoy te gana $1 al día. Las pensiones en Venezuela son menos de $3 al mes. Nuestros niños están yendo a la escuela pública 2 días a la semana. Un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y hoy es más pobre que Haití. Y todo esto se ha hecho intencionalmente para destruirnos y someternos, pero no han podido. Nos hemos levantado frente al miedo y a la humillación, y hay una Venezuela más unida y firme y decidida que nunca. María Corina, hablemos de la contingencia, porque además estamos viviendo justamente en este minuto un momento bastante especial, porque ha aumentado muchísimo la tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Hay un desplazamiento de tropas a las costas venezolanas por parte de Estados Unidos que es muy superior al control del narcotráfico, que es por ahora lo que sabemos por parte de las autoridades norteamericanas. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué esperas? ¿Esto en qué podría desencadenar? Bueno, en primer lugar hay que entender cuál es el origen de esta operación que se ha convertido en una coalición internacional antinarcóticos. Y es que durante muchos años Maduro fue conformando, primero Chávez y después Maduro, una verdadera estructura criminal. Esta gente entregó el territorio venezolano, nuestros recursos, nuestras instituciones, al crimen del mundo entero. No solo la delincuencia organizada, fomentando y dirigiendo organizaciones como el Tren de Aragua, a los carteles de la droga, desde el cartel de Sinaloa hasta carteles mexicanos, brasileños, a la guerrilla y desde luego a enemigos de Occidente. Venezuela, bajo Maduro y Chávez, se convirtió en un satélite del régimen iraní. Es el único país de este hemisferio donde se producen drones de asalto con tecnología iraní. Agentes rusos que han penetrado incluso nuestras Fuerzas Armadas, redes de la prostitución infantil, del tráfico de personas, de la explotación brutal, ilegal, de minerales y de oro. Todo eso se ha convertido en Venezuela en una estructura criminal que ha buscado desestabilizar la región. Y ustedes en Chile lo han padecido. El asesinato del teniente Ojeda, el 21 de febrero del año pasado, en Santiago, con presencia física, no solamente de miembros del Tren de Aragua, pero con órdenes directas desde Miraflores, como denunció el propio canciller chileno en la Corte Penal Internacional. Entonces, es una estructura criminal y lo que nosotros tenemos años pidiéndole al mundo es que se aplique la justicia, el law enforcement, y eso es lo que finalmente está comenzando a ocurrir. Pero tú no ves como la posibilidad de que pudiese pasar en Venezuela algo como lo que ocurrió en Panamá el 89 con Noriega, es decir, una invasión norteamericana que sacara del poder directamente a Maduro? Mónica, yo no voy a especular sobre estos temas. Son temas tremendamente delicados y serios. Y lo que no me refiero es a lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en este momento. Nosotros le hemos pedido a la comunidad internacional que corte los flujos de dinero ilegal y criminal que sostienen al régimen. El régimen esa plata no la usa para las escuelas, ni para los hospitales, ni para las pensiones. El dinero que ingresa Maduro va primero a la corrupción, ahí va la gran parte, y una parte enorme para represión. Comprar armas, infiltrar, perseguir, pagar matones, aumentar las cárceles. Y obviamente complementa con toda una campaña de una propaganda de terror para sembrar el pánico en la sociedad. Para eso es que va el dinero. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la comunidad internacional es que se corte ese flujo de dinero que viene del tráfico de droga, del lavado de dólares, del circuito del oro de sangre y de los mercados negros de petróleo y otras sustancias. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir. La justicia internacional tiene muchísima información que no ha salido a flote. Y hay muchos países democráticos del mundo que han prestado sus sistemas financieros para proteger estos recursos y complementar estos circuitos. Y es lo que hoy pedimos, que todo esto se detenga. Como estructura criminal, en el momento que le cortas los flujos de ingresos, comienza el colapso.
Pero en ese sentido, por ejemplo, si se produjese una situación de esa naturaleza, de una intervención más directa, ¿cuál sería el rol de la disidencia? ¿Cómo se podría manejar eso en el futuro? Porque hay muchas especulaciones. Yo no sé qué esperan ustedes que pueda ocurrir. Se habla incluso de que Maduro podría incluso irse solo. Se está hablando de que se podría ir a otro país. Se habla incluso de Nicaragua. Sí, hay muchos rumores y nuevamente yo no me voy a hacer eco de ninguna especulación porque este es un momento donde tenemos que mantener serenidad, responsabilidad y seriedad. Yo voy a referirme a los hechos que están ocurriendo en este momento. Lo primero es recordar a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos que el chavismo pretendió desde sus inicios enfrentar y dividir a la sociedad entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, civiles y militares, los que estamos adentro, los que han tenido que irse. Lo primero que nosotros hicimos fue unir a un país, derribar esas barreras. Y eso incluye los sectores civiles y militares. Nosotros hoy tenemos no solo el apoyo del 90% de la población, también dentro de las fuerzas militares y policiales, que son objeto hoy de la mayor persecución, de la mayor represión. Esas propias fuerzas militares, porque el régimen sabe que quieren un cambio tanto como nosotros. De modo que en este momento, mientras hablamos, lo que sí está ocurriendo es que cada uno de estos ciudadanos militares está evaluando la decisión que debe tomar. Si se hunde con el régimen o si apoya la democracia. Si se pone del lado de un cartel terrorista, criminal, del narcotráfico, o se pone del lado de las democracias de Occidente. Y este es el mismo dilema que tienen todos los gobiernos democráticos del mundo, en particular de América Latina. ¿De qué lado están? Porque tú no puedes estar equidistante entre la justicia y el crimen, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y el autoritarismo o la tiranía. No puedes estar en la mitad. Y este es un momento, y este es el desafío y el dilema que tienen, insisto, los militares venezolanos, pero también los gobiernos de América Latina. Hace unos días el gobierno de Estados Unidos subió, ¿no?, la recompensa a $50 millones por información o la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un cabecilla de una organización narcoterrorista, que es el famoso Cartel de los Soles. Sin embargo, presidentes vecinos tuyos, como el presidente Petro de Colombia, ha dicho que el Cartel de los Soles no existe y que es, en el fondo, una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. ¿Qué opinas de esas declaraciones del presidente Petro? Bueno, eso va en consonancia con lo que te dije antes. Cada presidente, cada gobierno, cada parlamentario, cada ciudadano toma una decisión. Si está del lado del crimen, del jefe del Cartel de los Soles, que es Nicolás Maduro y su entorno, o si está al lado de la justicia, de los venezolanos, de la democracia y la verdad. Por otra parte, hay presidentes como Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, Javier Milei en Argentina, que claramente se han puesto del lado de la justicia, la verdad, la democracia y los venezolanos, diciendo y declarando al Cartel de los Soles como una organización terrorista, que lo es, y tienen las pruebas. Y hemos visto otros países, incluso iniciativas en diversos parlamentos, incluso el Parlamento chileno, en esta dirección, y es algo que agradecemos enormemente porque es un momento donde hay que llamar las cosas por su nombre. Y la verdad saldrá a flote, Mónica. La verdad saldrá y todo se sabrá. Y al final la historia será implacable con aquellos que hacen lo correcto, con aquellos que hacen lo incorrecto y con aquellos que no hacen nada y al final terminan siendo instrumentales al mal. Y en ese mismo sentido, ¿qué le pedirías al gobierno chileno? ¿Qué esperarías del gobierno chileno? Yo le pediría al gobierno chileno lo mismo que han hecho con el Tren de Aragua y sus declaraciones públicas al respecto, que han sido firmes e inequívocas. Y te repito, lo han dicho frente a la comunidad internacional e incluso han actuado frente a la Corte Penal Internacional. Que es un momento de que entender que esto no es un tema de ideologías, esto no es un tema de lucha o diferencias entre izquierda y derecha o competencias en el plano electoral. Yo creo que esto es un tema de principios. Esto es una lucha existencial, es una lucha por los valores de lo que significa una república,
lo que significa la democracia y lo que significan los derechos humanos. Más de un tercio de la población venezolana ha sido obligada a dejar el país. Los que quedamos aquí estamos sometidos a terror, a persecución, a miseria. Nosotros estamos listos para transformar a Venezuela del hub, del centro del crimen mundial, en el centro de la energía, de la prosperidad y de la libertad. Yo quiero que los venezolanos que se han ido regresen, y yo sé que millones van a volver en el instante en que Maduro salga del poder, Mónica. Pero necesitamos en este momento una gran coalición internacional por la democracia y la transición en Venezuela. Todo el mundo sabe que Maduro fue derrotado de manera vergonzosa el 28 de julio del 2024. Todo el mundo sabe, las pruebas están allí, las actas. Y este es un momento donde hay que hacer valer la soberanía popular y los derechos humanos. No puede haber un estándar doble. Hablar de democracia y libertad en el sistema interamericano, en la OEA o en lo interno, y hacerse la vista gorda con Maduro, que es el jefe de esta estructura criminal que está desestabilizando intencionalmente toda la región. Muy bien. María Corina, vamos a hacer una breve pausa aquí en Conversando con Mónica y vamos a regresar de inmediato para seguir con esta interesante entrevista. Vamos y volvemos.